Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Juan Dillon lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? No, recién me conectan, No. así que no te Bueno, preocupes. voy a decirle lo que conté recién al aire, aunque por ahí el oyente ya lo sepa. Planteé que esta semana, entre ese repaso que uno hace, a ver, actualmente vivo en Francia y vivo la actualidad permanentemente de Argentina por mi trabajo, y enganché en esos ratitos que tengo, incluso bastante de noche, el programa de Viviana Canosa, la entrevista que le hizo a Viviana Canosa a usted. Y reconociendo que yo he tenido durante mucho tiempo diferencias en términos me parece más de las formas que usted tenía, he rescatado dos cosas. Primero, la coherencia que usted tiene entre lo que dice y lo que hace, a sabiendas de que algunas cosas podemos estar en otro lugar. Esa coherencia me parece muy importante y me parece que sobre todo la dirigencia política la ha perdido. Y no quiero entrar en su calificación del presidente, si es apto o no apto, pero me parece que habla de esa coherencia, ¿no? De esa coherencia. Pero fundamentalmente rescaté una cita que usted hizo del empresariado, ¿no? De un empresariado que está agotado, que está viendo que puede perder el futuro de sus compañías, y eso no lo tomó como una desesperación, sino como un orden, como el llamado a un orden, a una coherencia, a un trabajo y una posibilidad, rescatando también el rol del empresariado. No de todo, es cierto, pero haciendo una mención de lo importante que es el empresariado. Y digo, me parece que es interesante hablar con Guillermo Moreno, más allá de las calificaciones que tenga sobre el presidente. Así que eso es lo que había dicho Guillermo y me parecía honesto repetírselo. No. Mira, primero sobre las formas. Si tengo los sustantivos simplemente para dedicarle un párrafo. Sí. Yo me gané la vida desde los 21 años, 22 años. Desde que volví a Brasil. Fui en el 77 a Brasil y volví para la guerra con Chile. Que es algo que no tenemos que olvidar, digamos, porque sea la construcción de lo que nos pasó en las últimas décadas. Estuvimos a punto de una guerra con Chile, a punto tal que a mí me volvieron a convocar al ejército. Y ahí vuelvo a la patria, por esa historia de los peronistas, primero la patria, después el movimiento, y por último los hombres, o de la coherencia que vos estás diciendo. Imagínate que estábamos en plena dictadura y vos te imaginas por qué me había decidido, no hace falta que yo te explique eso. Un viejo militante de Juventud Peronista, en ese momento obviamente estaba en la exacta de Juventud Peronista. Bueno, cuando la patria estuvo en peligro, volvimos. ¿Cómo me ganó la vida? Me ganó la vida como vendedor. Con lo cual, ¿por qué te cuento esto? Vendedor, sí. Iba a las ferreterías y le vendía. ¿Qué le vendía? Oxipol. No, le vendía el producto que vende cualquiera, clavos, que es lo que sigo vendiendo hasta el día de hoy. El mismo negocio, nada más que mucho más grande. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Que mi formato es un formato de vendedor. Y vos no conocés ningún vendedor que entre a un negocio a las patadas. No tenés ningún vendedor que vos conozcas que venda de prepo. No tenés ningún vendedor que pueda vender poniendo un arma arriba del mostrador. Ahí entra una diferencia sustantiva entre lo que se expresó y el fondo. Lo que Alberto Fernández también, pero creo que confusamente, marcó el otro día en el acto de Ensenada, entre el deber ser y el ser. Con esto no quiero hacer yo un panegírico ni nada por el estilo de lo que es mi vida ya llegando al último, ni siquiera tercio, el último 20% de mi vida, sino ese tiene muchacho. Hay algo que a veces se construye que no necesariamente es lo que se expresa y que lo que construyeron también se tiene que hacer cargo, aparte del construido. Porque vos me podías decir a mí, bueno, ¿y por qué pasó eso? Bueno, porque en el equipo que yo integraba no me tocaba hablar, le tocaba hablar a otros. Y esos otros, los cuales el que hablaba era Alberto Fernández, iba definiendo el sesgo. Pero como uno estaba en un equipo que conducía a Kirchner, después conducía, bueno, listo, no había ningún inconveniente. Es como si vos sos el que necesariamente... Y entonces cuando vos marcás a alguien del equipo contrario, seguramente te cargas más de amarilla que el resto. Y entonces después en el promedio empieza a aparecer, no, este equipo siempre está con amarilla, siempre está con roja.
y resulta que en el vestuario y en la casa lo eligen el mejor compañero. Pero bueno, lo sabes. Te hago una más, Guillermo, y te voy a tutear, y después lo voy a dejar a Damián Juárez que te haga todas las preguntas que quieras. Hablaste de Guillermo, hablaste de Alberto Fernández, dijiste que era que no estaba apto, ¿no? Y vos dijiste, reconozco la legalidad que tiene, eso no se discute, pero no está apto para este momento, no está apto, y bueno, es una semblanza. Ahora, más que Alberto Fernández, a mí me gustaría analizar incluso a la directora técnica que en su momento te puso a vos trabajar en el equipo de su gobierno. Y ella de alguna manera lo eligió, porque es así, lo eligió Alberto Fernández para ser el jugador de este tiempo. ¿Qué piensa la directora técnica del país, del mundo, y cómo está jugando en esta interna y cómo está dejando al presidente, si querés, en este momento? Mira, nos había quedado, que después lo vamos a retomar, obviamente, de los empresarios, porque sí, claro que sí. Muy importante. Creo que incluso lo podemos dejar de acuerdo a los tiempos que ustedes tengan para el final de la charla, porque es lo final, exactamente, sí. Muy bien, me parece que eso, habíamos empezado por lo más sustantivo. Bueno, pero vos me hablaste del equipo, me hablaste me metiste en esa pregunta. No, por eso. No, está perfecto, pero habíamos empezado por lo más sustantivo, y está bien terminar con lo sustantivo. Esto te diría, contra culpa por haber reordenado el reportaje, pero me parece que lo sustantivo, que bueno... Estoy de acuerdo con vos. Vamos para final con eso. La directora técnica. La directora técnica, primero tiene un estilo, que no es ni bueno ni malo, no es juzgable, digamos, en todo caso... no es juzgable desde el ex ante, es juzgable desde el ex post. O sea, no es juzgable antes, es juzgable por los resultados. Ahí hay un tema central que es el estilo de conducción. Vos tenés dos estilos de conducción en la articulación de un equipo, al margen del tamaño del equipo, de que sean 11 o sean miles. Que es, ¿hablas al principio o hablas al final? Esto no es menor. Vos podés conducir escuchando las diferencias y las tensiones en la mesa, que en conjunto finalmente siempre alguien expresa la tensión de los 5 o 6 que terminan en la decisión final, no porque la tomen, siempre la decisión final la toma uno, pero estoy hablando de la construcción de la decisión. Vos podés sentar a los 6 que objetivan las diferencias y esas tensiones, y finalmente tomar la decisión, o podés juntar a los 5 o 6 que también tensionan esas decisiones, y vos hablar al principio. Cuando vos hablas al principio, lo que te suele pasar, que el primero que habla dice que eso es un fenómeno. Cuando vos dejás a los 6 que se explayen, los 6 expresan su pensamiento profundo. Vos ahí analizás las tensiones que hay, los vericuetos, tenés que tener también mucha información, porque por ahí el que objetiva la diferencia no lo hace desde la pulcritud de su razonamiento, sino de la permeabilidad de sus intereses. No sé si me explico. Sí. Bien, en eso vos te imaginas que cuando llegás a la punta de la pirámide, no llegan los chicos que se destacan por su apreciación pública del futuro, sino la apreciación en función de los intereses que expresan, como aquellos economistas que saben que están mintiendo cuando hacen un artículo, pero lo hacen en función de quién es su cliente. Guillermo, bueno, entonces no es lo mismo, perdón, termino el razonamiento. No es lo mismo que vos hables al final a que hables al principio. Kirchner tenía la virtud de hablar al final. Cristina habla al principio. Guillermo, usted, Damián Juárez, lo saluda. Muy buen día. ¿Qué tal, Damián? Bien, fenómeno. ¿Cuál sería la orientación del gobierno? Si yo voy a tomar un café con usted y le digo, Guillermo, ¿qué te parece que tendría que cambiar ya Alberto? ¿Cuál es el rumbo? Vos marcaste, bueno, el presidente no tiene aptitud. ¿Cuál sería la recomendación del rumbo, de la orientación del gobierno concreto que le darías al presidente? ¿Hacia qué lugar se equivocó
y hacia dónde tiene que rumbear el barco en esta etapa? Mira, si vos lees prolijamente hoy los diarios, los medios, se ha instalado un debate entre Kicillof y Guzmán. Sí. Entonces eso se objetivaría, por un lado Cristina con Kicillof, por el otro lado Alberto con Guzmán. Los dos están equivocados. Los dos, o sea, esa interna, que es una interna falsa, menor, que no va al hueso, las dos terminan mal. O sea, no es que Kicillof, si triunfa, te construye la Argentina, que todos le llaman. No es que Guzmán, si triunfa, te construya la Argentina que todos le llaman. Falso. Entonces, el debate es mucho más profundo. Es un debate sobre cuáles son las construcciones que tenés que hacer políticas y en términos económicos, y obviamente hoy todo esto permeado por los sanitarios, no hay ninguna duda, pero bueno, obviemos ese tema porque estamos hablando a futuro y a futuro se supone que estaremos todos vacunados, más, menos, estaremos vacunados. Está bien, hay alguna familia que la están pasando muy mal hoy y dicen una cosa de este tipo que dice, bueno, a largo plazo, mediano plazo vamos a estar todos vacunados. Entonces, en esa Argentina que se viene, donde entran los empresarios como un sujeto de cambio, los dos están equivocados. Los dos tienen la sensación de la construcción exógena de la sociedad. Fíjate que no le hablan desde el seno de la sociedad. Fíjate que no le hablan desde la fuerza que construye la comunidad. Le hablan por afuera de la comunidad imponiendo sus ideas. Es casi el triunfo. ¿Vos decís que están desconectados de la realidad? ¿Vos decís, Guillermo, que están desconectados de la realidad? O sea, que le hablan y la gente está con otros problemas. No, digo algo que intenta ser más profundo, pero que quizás en la limitación que tenemos de la expresión no lo llegamos a transmitir. Digo, es casi la limitación de pensar que la construcción del conocimiento es por fuera de los actores que construyen la realidad. Es casi como el ermitaño que piensa que la realidad del mundo es ser y sobrevivir, porque está solo. En ese sentido, Guillermo, vos convocarías a los empresarios, este gran pacto social, pacto económico que tanto se habló al comienzo del gobierno, nunca se dio. ¿Apuntás a eso quizás? Yo apunto a decirte, mire, buceen en lo profundo de la comunidad argentina que van a encontrar las verdades. Pero para bucear en lo profundo de la comunidad argentina, tenés que tener el espíritu abierto para hacerlo. Tenés que tener una formación para hacerlo. Si vos pensás que la teoría es superior a la práctica, vos pensás que tu conocimiento deviene de la cantidad de información que es incorporado por los distintos medios que se te incorpora la información, sea los diarios, sea los libros, sea tus pasos por las universidades, o sea todas las conexiones online que vos tengas. Si vos pensás que la realidad es superior a la teoría, vas a salir a hablar con los actores sociales. Por ejemplo, vas a hablar con los trabajadores, organizados y no organizados, vas a hablar con los empresarios. Le vas a decir, aunque no se lo digas de esa manera, aunque estés sentado en la punta de la mesa, miren, no sé, en vez de presentarte como el que sabes todo, te presentás ex post como el que vas a sintetizar ese conocimiento que brota de conjunto, que es lo que hacía Kirchner. Cuando yo te digo, hay dos maneras de conducir distintas. Kirchner el que escuchaba y después decidía, y una vez que decidía, porque así son las decisiones. ¿Vamos por flanco izquierdo o vamos por flanco derecho? Ahora, Guillermo, está claro, por lo menos esto comparto. Yo no sé si está perdido el presidente, si el presidente es el presidente, pero yo tengo claro quién tiene el poder en la Argentina en este momento, o por lo menos parte del poder, porque podríamos discutir mucho de cuál es el poder en la Argentina. Pero evidentemente quien maneja la batuta es la ex vicepresidenta. La ex presidenta y actual vicepresidenta. Perdón que te interrumpo un segundito, perdón que te falte el respeto, pero para ordenar lo que veníamos diciendo. Yo hasta puedo coincidir que la voz de Cristina es la más importante, que es lo que vos querés decir en términos de poder, y ese poder, que también sabe que es el poder en sí, que lo podemos reflexionar. Ahora, el problema es que hablan antes.
no hablan después. Al hablar antes, tanto Guzmán como Kicillof, porque son de la misma matriz, Sí. al hablar antes Guzmán y Kicillof, que son de la misma matriz, la matriz de pensamiento socialdemócrata, esto no es un tema menor, hablan antes, no ocultan el verdadero conocimiento comunitario que habita en el pueblo. Por lo tanto se equivocan los dos. Si la conclusión es, mirá, se equivocan los dos por el método que tienen de construcción del conocimiento, porque Cristina lo lleva a ese lugar o lo lleva Alberto, la verdad que no es el pensamiento. No importa, porque lo que termina pasando es que la conclusión es la misma, ya están errados, están equivocados. ¿Pero dónde terminamos así, Guillermo? Porque muy mal, esto es muy mal. Vamos a terminar en un lugar desconocido. Guillermo, y en este sentido, ¿cómo ves al peronismo rumbo a las elecciones, que ahora se postergaron un mes? Precisamente la construcción del peronismo metodológicamente es otra. Primero es movimentista. ¿Esto qué significa? Que vas con los capilares más finitos a ocultar la última vivienda de la Argentina, no el hecho partidocrático de organización de la sociedad por una cúpula. Esto es muy importante, porque ¿cómo te nutrís vos de los mejores planes, programas y proyectos? Porque construís un equipo que es capaz de pergeñarlo, o porque vas a ocultar y se va sistematizando hasta que finalmente encontrás la verdad. ¿Y el resultado electoral, cómo lo ves? ¿Que al gobierno le va a ir mejor o peor que en la última elección? Pésimo. El gobierno está en una situación complicada, donde la derrota va a ser espantosa. La pregunta es, ¿a manos de quién? Porque si la derrota es a manos de los que acaban de fracasar, Macri, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, es un escándalo, porque estamos iguales, estamos en lo mismo. La diferencia, por eso es muy profundo, el hablar antes o hablar después, es muy profundo. Sí. Macri también hablaba antes. Rodríguez Larreta también hablan antes porque están cortados por la misma tijera. Van los dos para el baño. Uno entra por una puerta de la izquierda y otro entra por la puerta de la derecha, pero los dos van al baño. Los dos terminan en el lugar donde en realidad no es un lugar muy importante, pero no es el lugar que estamos construyendo. Nosotros tenemos que construir la cocina-comedor. Nosotros, el baño es muy importante, pero tenemos que construir la cocina-comedor. Y esos no van por ahí. Uno entra por la puerta derecha, otro entra por la puerta izquierda, pero los dos terminan en el baño. Los dos son lo mismo. Cuando yo digo que el ministro de Economía, de Alberto Fernández, podría haber sido Pratgay si no hubiese sido el ministro de Economía de Macri, créeme que hubiese sido así. Son lo mismo. Son lo mismo, van al mismo lugar y construyen de la misma manera. Por lo tanto, el problema no es de ir de Guatemala a Guatepeor. El problema es a manos de quién pierde el frente de todo. Si pierde a través de un espacio elitista, de la misma construcción conceptual que ellos, con un sesgo distinto, o pierde a manos del pueblo. Y el pueblo solo lo expresa hoy, por su concepción metodológica del peronismo. Por eso la derrota del frente de todos tiene que ser a manos del peronismo, que es lo nuevo. Es lo nuevo, no es lo viejo el peronismo. ¿Y el peronismo no está adentro, Guillermo? ¿El peronismo no está adentro hoy del frente de todos? No, de ninguna manera. Cuando vos construís conceptualizaciones de secta, y vos fijate que hoy todo se reduce a saber si Kicillof iba o no iba a ser retenes. Todo se reduce a saber si vas a tener o no subsidio en la tarifa eléctrica, sin ponerle los costos arriba de la mesa, porque los dos se encuentran con las empresas de servicios eléctricos. ¿Por qué no ponen los costos arriba de la mesa? ¿No te sería muy sencillo a vos saber si las tarifas están bien o están mal si te pusieran los costos arriba de la mesa y pudieras discutir los costos? Ahora, los costos son lo profundo. La tarifa es lo superficial. Lo profundo es el costo. Fíjate cómo la metodología va en todas las direcciones. Vayamos a lo profundo, digo yo. Bueno, vamos a los costos.
que aparte no son secretos, son públicos, simplemente articulados. Guillermo, tengo miles y además me fui al supermercado de aquí de Francia, al Carrefour y al de París, que tengo a la vuelta de casa, y al de Argentina. Y constaté que no es un problema, me parece, de precio, me parece que es un problema de salario, de poder adquisitivo, pero lo discutimos otro día. Pero te tengo que hacer la pregunta porque todavía me parece que es fundamental y era lo que disparaba esta conversación. Yo tengo un amigo que tiene una fábrica muy, muy importante en Bahía Blanca, hace muchos años. Y me dijo, no puedo pagar los sueldos, estoy desesperado ya. Pasé todas las vicisitudes, pero no veo horizonte, ya lo perdí absolutamente. Y ahí vos decías, estoy rescatando a ese empresario que quiere orden, que quiere volver a las bases de un país ordenado, si querés. Estoy totalmente de acuerdo, pero la diferencia entre los Carrefours no es de salario, porque el salario es la expresión de la productividad de la economía. El diferencial central es el diferencial de productividad, de actitud que tiene la sociedad para producir bienes y servicios utilizando los menores recursos posibles. Y en eso, entre Francia y Argentina, hay mucha diferencia. Con respecto a pero me refiero a algo, el presidente dice los precios. A ver, te lo voy a contar y nos vamos a ir a la merda con el tiempo. Si no hacemos costos, no podemos saber si los precios son buenos. Pero mirá, un empleado de comercio en Argentina tiene un sueldo básico, tomé los dos básicos, de 43.000 pesos en Buenos Aires, uno que empieza recién, y en París 1.200 pesos. Si va al supermercado, acá en Francia, un empleado de comercio se va a comprar 1.444 leches, y en Buenos Aires se va a comprar el mismo empleado de comercio 615. Incluso el precio del producto, si vos lo tomás y hacés la multiplicación, vale 70 pesos la leche en Argentina y 162 pesos la leche aquí en París. Por lo cual incluso acá está ganando más Carrefour, si querés, que Carrefour allá. Entonces no es un problema solamente de Carrefour o la que arma la leche. Me parece que es un problema de los salarios, que somos todos pobres. Vuelvo a insistir. Esa es una señal de precios que tienen incorporado una cantidad de costos. No tengas duda que la hectárea en Francia, donde se hace el litro de leche, es enormemente más cara. Enormemente más cara. Pues yo digo, ¿cuánto está el metro cuadrado en París? $35.000 para hablar en dólares. Obvio. Ah, muy bien, bueno, no. Yo te digo la cantidad de sachet de unidades que se puede comprar un tipo, a diferencia del otro. Uno 600 y el otro 1.400. Pero por eso te digo que ni siquiera esas comparaciones, con todo respeto, no son válidas, porque los factores de producción implícitos en el litro de leche tienen un diferencial de precio enorme. La hectárea en Francia debe estar en estos momentos $120.000. La hectárea. Sí, en la Argentina bueno, no, pero es que eso se traslada al costo. Por eso es tan importante hacer costos. Es tan importante hacer costos. Pero al margen de eso, y para hablar de... La última te pido con los empresarios, y me tengo que ir porque me van a matar todos. Pero déjame la línea esa. Disculpame. Yo estuve en Bahía Blanca hace poco tiempo. Fue una de las más gratas sorpresas que he tenido. No me junté con el polo petroquímico, porque en el polo petroquímico no están los dueños del capital. Están funcionarios especializados, muy aptos, muy importantes, pero donde las decisiones matriciales se toman en otro lado. Pero sí me junté con los empresarios más importantes de Bahía Blanca. Los más importantes. Cuando uno en la jerga dice, bueno, acá están los dueños de Bahía Blanca. La jerga, no estoy diciendo que son, acá están los dueños. Sí. ¿Qué es lo que terminó aconteciendo? Que no hablé del IVA, no hablé de ingresos brutos, ni siquiera hablé si el problema de los juicios laborales era los juicios laborales o no, y como todo eso se entendía que se resolvía en el mediano plazo. Todos temas muy importantes, pero resolver en el mediano plazo. ¿Cuál era el tema de corto plazo? Muchachos, si no generamos en esta extraordinaria ciudad, que es el norte de la Patagonia, el polo de la Patagonia, la última ciudad donde tenemos que ordenar toda la Patagonia, se nos desarma el país. Ya no es el problema si mi casa vale
$50.000 de $1,500.000, no tiene importancia. El problema es que me muero solo porque mis hijos y mis nietos se me van de la Argentina, porque estamos en una Argentina que no es viable en estos términos. Llegamos al fondo, nos ponemos de acuerdo y arrancamos de vuelta. Y acá viene el quid de la cuestión. Te pones de acuerdo y arrancamos de vuelta. Si escuchás o si ordenás. Si hablas al final o hablas al principio. Alberto Fernández y Cristina hablan al principio. Los dos tienen el mismo método. Y entonces no hay manera. Están en un debate entre Kicillof y Guzmán, que no es el debate de verdad que hoy necesita la sociedad. Por eso el sujeto de cambio, sorprendentemente, pasa a ser el sector empresario. E incluso como sujeto de cambio dentro de la construcción del modo de producción capitalista, es desde el que tiene el capital concentrado hacia abajo, a pesar de que el que tiene la representación política tiene que ser de abajo. Y eso fue lo extraordinario de Bahía Blanca. Nos pusimos de acuerdo en lo profundo de las ideas, porque si no Bahía Blanca queda en manos de los narcos y nadie lo quiere eso. Pero a su vez dijeron, miren, no somos nosotros los que tenemos que tener la representación política, porque si no, la concentración es superior a lo que incluso necesita la armonía social. Entonces, que participen los empresarios en las listas, y ahora vamos a lo menor, en las listas, que participen los empresarios, pero los pymes, y déjennos que nosotros participemos en la construcción de la elaboración de las ideas. Y yo le decía, pero si el peronismo es eso, no es imposición de las ideas, bueno, el peronismo es la búsqueda del consenso a partir de la mesa donde te sentás y hasta el pelo más delgado se asoma en la tierra. Al revés del profesor que piensa que tiene el conocimiento y que lo único que tiene que hacer es vomitarlo. ¿Qué es lo que te pasa a vos cada vez que hablas de esto? Sí. Guillermo, te tengo que saludar y te tengo que dejar. Hemos tenido 20 minutos de charla, me he pasado, pero ha sido un enorme gusto incluso coincidir y no coincidir, pero poder dialogar y conversar. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por el tiempo y te mando un saludo y a disposición, y para mí fue muy especial. Otro día nos peleamos por el tema de los precios, me lo explicaba bien. No vamos a pelear porque no hay importancia. Todo se resuelve haciendo puntos. Te mando un abrazo, gracias por el tiempo. Un abrazo. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al avión.